Pues bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Etzel Hinojosa y el día de hoy seré la moderadora de esta presentación organizada en el marco de actividades del Segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción por el Departamento de Publicaciones con apoyo del Equipo de Cultura y Divulgación de la ENALT. Y pues aprovecho la ocasión para compartir un afectuoso saludo por parte de la doctora María del Carmen Contillo Escontria, directora de la ENALT. En estos momentos ustedes están siguiendo esta presentación a través del canal de eventos de la ENALT en YouTube y podrán consultarlo posteriormente aquí mismo. Así que por favor no olviden suscribirse. Y también recuerden por favor enviarnos sus preguntas a la caja de comentarios en YouTube y también a la transmisión por Facebook Live. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la línea de investigación, lenguaje, pensamiento y complejidad social encabezado por la doctora Sabine Flega. La doctora Sabine es doctora en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en romanística, anglística y comunicación audiovisual por la Universidad Karl von Ossietzky en Hamburgo, Alemania. Es profesora e investigadora en el programa de maestría y doctorado en lingüística de la UNAM y en la licenciatura de lingüística aplicada aquí en esta misma escuela, la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. La doctora Sabine es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Junto con la doctora Sabine también nos acompañan otros dos miembros de la línea, la maestra Alexandra Astrid Ruiz-Urget. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en Lingüística Aplicada y candidata a doctora en Lingüística por la UNAM. Sus colaboraciones como autora se centran en el análisis discursivo y la semántica y en especial la metáfora. También como miembro de la línea está con nosotras el licenciado José Eduardo Mejía Venegas. Él es economista por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Ha sido consultor en sistemas económicos complejos para el proyecto de continuidad de la Secretaría de Culturas en Interflamenca, en el programa de apoyo a grupos artísticos profesionales de artes escénicas México en Escena del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Es fundador del proyecto de Instituto Tianguistecano de Cultura como parte del nombramiento de subdirector de Planeación y Gestión de Gobierno Municipal en Santiago Tianguistenco, en Estado de México. Pues muy bien, entonces vamos a charlar un poco sobre esta línea, sus investigaciones, su acercamiento teórico y los proyectos y publicaciones más recientes. Al final vamos a tener unos 10 minutos para que nos hagan preguntas, entonces les recuerdo a la audiencia que nos puedan dejar, nos las puedan compartir a través de los comentarios en Facebook o en YouTube. Y les vamos a dejar también el link hacia la página web de la línea de investigación. Pues muy bien, entonces comenzamos con usted, doctora Sabine, si nos puede contar cuál es el área de estudio en su línea de investigación. Sí, gracias, Etzel. Y en primer lugar, bienvenidos a todos que se conectaron con nosotros el día de hoy. Bienvenida a ti también, porque no solamente eres hoy la moderadora, sino también eres miembro de esta línea de investigación con una maestría en lingüística aplicada y en los estudios del discurso que nos lleva a lo que estamos haciendo en esta línea de investigación. Son los estudios críticos del discurso. Muchos de ustedes conocen lo que es el análisis del discurso, pero se confunden quizás porque estamos usando el término estudios críticos del discurso. Pues para nosotros los estudios es un término más amplio que se puede abordar transdisciplinariamente. Cualquier tipo de estudio fenomenológico, social, discursivo y cognitivo que puede suceder en una sociedad, en un grupo determinado. Y los análisis del discurso propiamente sería pues la mecánica con, en el caso de nosotros, herramientas de la lingüística aplicada, pero en otro caso el análisis del discurso podría ser desde una óptica de antropología, sociología o de ciencias políticas, ¿no? Entonces somos estudios críticos del discurso. Sí, claro, muchas gracias. ¿Y nos puede platicar entonces quiénes son los integrantes de la línea, cómo trabajan? Claro, en nuestra línea de investigación tenemos tanto alumnos como académicos que colaboran de forma permanente.
y académicos invitados que los invitamos en el sentido de complementar algún conocimiento o tener un intercambio más fructífero sobre un tema específico, ¿no? Entonces, es una línea dinámica porque tiene desde alumnos de reciente ingreso a licenciaturas y al posgrado, hasta como la maestra Astrid, que está a un pelín ya de graduarse del doctorado, ¿no? Entonces, esto genera una dinámica interesante y no todos son de lingüística. Tenemos personas que se anexan desde la antropología, desde la sociología. Tenemos aquí también en el panel presente académicos que se interesan desde otros campos como la economía, que no parece tan evidente en primer lugar, pero sí tiene sentido cuando luego platiquemos de qué se trata en las investigaciones, ¿no? Entonces nos consideramos un poco como una familia, al menos como family resemblance, parecido de familia, en tanto compartimos los mismos intereses, las mismas curiosidades para entender cómo seres humanos construyen su realidad simbólica a través del discurso. Y tan somos familia que también celebramos cualquier logro, cualquier evento que sucede. Y déjame decirte que estoy muy orgullosa porque tengo aquí entre mano un libro de un miembro de nuestra línea de investigación, que es la maestra Malinelli, y acaba de publicar su libro que trata de la construcción de conocimiento de niños en segundo de primaria, cómo participan ellos en esa construcción de conocimientos, y eso ya te apunta un poco hacia los temas que nos interesan, ¿no? Cómo interactúan seres humanos en lugares específicos, cómo logran construir sus mundos simbólicos y cómo intercambian ahí ideas, creencias, actitudes, ideologías, etcétera. Sí, claro, ¿no? Es toda una mezcla. Yo creo que ahorita muchos están interesados en conocer un poco más de los procesos tras bambalinas en esta familia académica. ¿Cómo funciona eso de plantearse un estudio dentro de una línea de investigación? ¿Cuál es el proceso? Claro, o sea, cuando escuchamos una línea de investigación o research group, como lo llaman en inglés, ¿no? Siempre nos Ujú. imaginamos que estamos constantemente así, con las cabezas así humeantes, imaginándonos, o sea, qué estudio sigue, pero realmente el trabajo en una línea de investigación es muy relacional también, muy académico por un lado, pero también muy administrativo, ¿no? Porque cualquier proyecto que se plantee, pues tiene que pasar por una serie de procesos administrativos para ser aprobado. Hay comités que también evalúan lo que uno está haciendo en una línea de investigación. Y a veces el proceso mismo entre nosotros que estamos conformando esta línea, pues no está libre de conflictos, ¿no? Porque si bien hay un interés común, como dije al inicio, pues en cuanto a la realización de proyectos puede haber muchas vertientes de intereses que se tienen que consensuar, que hay que hacer investigaciones, digamos, previas, tras bambalinas, tú lo llamaste, ¿no? Para resolver, ¿es un proyecto viable? ¿No es viable? ¿Podemos lograr un financiamiento, un apoyo? Entonces, todo esto constituye, digamos, parte de todo el trabajo que implica investigar, ¿no? No es que estemos sentados todo el tiempo así en una inspiración constante, sacando libros al por mayor, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Y con toda esta complejidad, con toda esta complejidad, ¿podría explicar un poco qué tipo de investigación se hacen dentro de esta línea y Claro. cómo estos proyectos se relacionan con la cognición, la complejidad social de un fenómeno con el lenguaje? Ajá, el nombre de la línea ya apunta en la primera palabra, digamos, al centro de nuestros estudios. Es decir, nosotros partimos siempre desde un foco del lenguaje, ¿no? Nos interesa esta interacción que tienen seres humanos a través del lenguaje, con el lenguaje y cómo en el lenguaje recrean pues sus mundos. El segundo término, pensamiento, refiere a esa parte de la construcción de modelos sobre nuestra realidad. Porque si entendemos el lenguaje como aquello
que utilizamos para interactuar, pues es aquí donde se crean modelos. Modelos, te podría decir, sobre cómo entender la política, o cómo funciona el proceso de reparar una bicicleta, pero también cuestiones muy importantes sobre feminismo, racismo, exclusión social, migración, toda una serie de temas sobre los cuales nos estamos relacionando y todos tenemos modelos en la cabeza, que si estamos a favor, que si estamos en contra, que si es bueno, que si es malo. Esa sería como la parte de los modelos cognitivos que abarca el término de pensamiento. Y complejidad social, bueno, cualquier fenómeno en el que intervienen seres humanos no es lineal, no es fácil, no es unilateral ni unicausal. Yo no puedo decir esto es así porque tal y cual otra cosa. Cada ser humano es un mundo de intereses, de ideas, de ideologías, y cuando confluyen en un grupo para crear alguna realidad simbólica, pues lo que sucede es que se genera una enorme complejidad de factores que tienen que analizarse, que tienen que separarse, que tienen que entenderse para ver cómo luego, al fin y al cabo, en el lenguaje, en esta comunicación, se manifiesta tanto una identidad de grupo como lo que piensa. Y por lo tanto nuestros estudios se centran en estos temas. Hemos hecho estudios sobre migración, sobre identidad, sobre cómo percibir una etapa determinada en la vida, como lo puede ser ser mayor de edad o viejito, ¿no? Luego Astrid nos vas a hablar un poco más sobre estos temas. Pero también hablamos de cuestiones más actuales sobre cómo se está dando la agentividad en el feminismo actual, o podríamos ver cómo valoramos una migración de mexicanos, por ejemplo, hacia Estados Unidos, y cómo valoramos al mismo tiempo la migración que está llegando desde Centroamérica o el Caribe. Sí, claro, pues muchas gracias por este contexto enriquecedor. Yo creo que queda un poquito más claro para entender la aproximación. Y bueno, en esta idea, ¿no? Astrid, tú eres integrante de la línea desde hace algunos años y actualmente estás terminando tu proyecto de investigación doctoral. Platícanos un poco de este proyecto en concreto y cómo entra dentro de los parámetros que la doctora Sabine nos acaba de explicar. Claro que sí, Etzel, y muchas gracias a todos los que están haciendo posible esta transmisión y los que nos acompañan. Bueno, pues sí, mi investigación doctoral tiene como objetivo el, pues, dilucidar, ¿no? Cómo funcionan algunas estrategias discursivas que las personas utilizan cuando están refiriéndose a su vida, a su trayectoria de vida. En ese sentido, tenemos este elemento del lenguaje, ¿no? Cómo narra una persona la trayectoria de su vida y en esa trayectoria cómo se centra en ciertos episodios, por ejemplo, ¿no? Y particularmente el fenómeno lingüístico que yo he abordado es la construcción metafórica. Lo he trabajado pues prácticamente desde la licenciatura. Es un tema que me apasiona y es también pues la forma, ¿no? La metáfora en que uno pues va comprendiendo ciertos elementos de su vida, pero no nada más eso, sino como lo comentaba la doctora Fleger, todos somos agentes dentro de estructuras sociales que son cambiantes todo el tiempo. Entonces, la forma en que nosotros como agentes podemos sentir esa injerencia, ese cierto control sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones con los demás, es ejerciendo esta agentividad, esta voluntad que tenemos. Y una de esas maneras es mediante el lenguaje, propiamente mediante la metáfora, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, no sé, pensando en la historia de estando en la prepa, me gustaría volver a la prepa, o si yo pudiera volver a la prepa, me diría lo siguiente. Esta es una metáfora que podemos usar o hemos usado, ¿no? Alguna vez.
¿Y qué ocurre? Aquí el tiempo, que es una entidad bastante más pues etérea, ¿no? Acaba siendo más concreta si nos referimos al tiempo en términos de espacios, como volver a ser joven, volver a ser niño, a eso nos referimos. Y además esto ayuda a crear ese sentido, ¿no? El que uno va teniendo eventos en su vida y de pronto, como comentaba alguna de mis entrevistadas, fui abuela joven. Es decir, esa creación del sentido de esto que me pasa, cómo ella lo retrabaja al momento de platicarlo. Uh-huh. Ese es como el objetivo principal o en lo que yo me centré en esta investigación, el analizar estas estrategias discursivas, qué metáforas utilizan las personas cuando hablan de sí mismas y de sus vidas, y claro, de la interacción con los demás, ¿no? De cómo ha funcionado esto. Adelantar una jubilación, ¿no? O sea, como pareciera que voy corriendo realmente en el espacio de esta vida para alcanzar esa meta que es la jubilación. O cuando alguien me dice, ya te alcancé porque voy a tener un hijo, y entonces ya te alcancé en esta etapa de tu vida. Vamos conceptualizando las etapas de nuestras vidas como lugares. Y eso es en cuanto al lenguaje. Ahora, en cuanto a estas situaciones, pues están ancladas, ¿no? En un entorno social. Y esa es la otra parte, ¿no? De lo que en esta línea de investigación siempre estamos constantemente observando, ¿no? De inicio Claro. para generar algún tipo de investigación. Por ejemplo, en el caso de mi investigación, pues sí, el hecho de ver cómo vamos viviendo más años, ¿no? Hay un envejecimiento demográfico y eso hace que las personas resignificamos la edad que tenemos, las metas que tenemos, lo que hemos logrado, lo que no, y cómo nos sentimos con respecto a ello. Sí, muchas gracias. Sí, no, gracias. Sí, lo que nos comentas es bastante interesante y ya un poquito más concreto, ¿no? De lo que nos había comentado la doctora Así es. Sabine. Doctora Sabine, una pregunta. ¿Nos puede hablar un poco de algún proyecto colectivo que realizaron dentro de lo que nos acaba de explicar? Sí, conectando con lo que acaba de decir Astrid, ¿no? Ya vemos como el tema de la construcción de una identidad es algo que nos puede interesar desde la óptica del discurso, ¿no? Entonces, un proyecto concreto, que además se manifestó aquí en este libro, y creo que van a poner, oriéntame el link al libro en Facebook, ¿no? O alguna cosa así. De este y otro libro van a estar los links en acceso libre para quien quiera consultarlos en las descripciones del video. Maravilloso, ¿no? Entonces, tendrán oportunidad de luego checar aquí este libro de Lenguaje y Construcción de la Identidad, donde, como ya elaboró Astrid, nos ubicamos en diferentes espacios de la construcción de la edad, que puede ser la vejez, que puede ser quizás desde la óptica de un grupo minoritario, que puede ser desde un grupo como las mujeres, que son solteras pero encabezan un hogar, en fin, diferentes constelaciones de personas y como ellos a través del lenguaje construyen su realidad y con ello se auto-otorgan o son receptores, digamos, ¿no? De una identidad que otros les manifiestan y les construyen, ¿no? Entonces ese fue un proyecto interesante en el que colaboraron muchos de nuestros miembros de la línea de investigación, otros académicos de universidades nacionales e internacionales. Tuvimos la suerte de contar con la participación de David Block, por ejemplo, que es un reconocido investigador en temas de lenguaje e identidad. Okay. Y después de este proyecto colectivo de lenguaje y construcción de la identidad y su publicación, ¿cómo fue el proceso de la publicación del libro, el otro libro, ¿no? Que quiere mencionar, que es el de Somos en el lenguaje y a través de él? Aquí tenemos el otro, Somos en el lenguaje y a través de él, que fue que todo inició con un seminario, ¿no? Necesitábamos ampliar
también nuestra visión, como yo había dicho con anterioridad, lo de la complejidad social, pues tiene que ser abordado desde muchos aspectos, desde una visión más transdisciplinaria, y organizamos en el Centro de Estudios de la Complejidad de la UNAM, el C3, un seminario con medio año de duración o algo así, en el que participaron muchos académicos, y posteriormente recabamos de allí, nuevamente con la invitación de otros académicos circundantes, el conocimiento para llegar a la publicación de este libro, que como tengo entendido también lo pueden encontrar de libre acceso ahora a través de los links en Facebook. Sí, Eduardo, tengo entendido, Eduardo, que tú participaste en este proyecto. Bueno, lo interesante aquí es que no vienes de la parte de lingüística aplicada, sino que eres economista. ¿Nos puedes platicar un poco de tu participación en el seminario y luego en el libro? Gracias, Itzel, y gracias a todos los, también me uno al agradecimiento del staff y a la mesa. Sí, así como decía la doctora Sabine y la doctora Astrid, próximamente doctora, que los estudios de complejidad requieren, si bien multidisciplina, en ocasiones es complicado llegar a estos procesos de entendimiento, principalmente como dijiste. En economía partimos y principalmente con variables cuantitativas, lo cual hace un poco más laborioso el tema de la metodología con variables cualitativas, como son otras que no se pueden medir o algunas que son más complicadas de medir. Quiero decir esto, que yo tenía una inquietud al acercarme a la línea, principalmente por el tema del dinero, que es uno de los análisis que pueden encontrar en el segundo libro de Somos en el lenguaje. Y porque en economía tenemos la concepción del dinero con ciertas funciones, que solamente es una mercancía que se intercambia, es una reserva de valor y que tiene que tener una convención a través del tiempo, o sea, un valor a través del tiempo que no se pierda, ¿no? Pero más allá de eso, también tiene cargas emotivas, tiene cargas culturales, tiene cargas similares al lenguaje, es un símbolo, es un signo de posicionamientos en términos sociales, pero también tienen bipolaridades, pueden ser hasta morales, espirituales, y ese es principalmente uno de los acercamientos a los que he tenido con otras áreas, digamos, con lingüística, o con otros temas también, cómo se hace este tipo de regionalismos, al igual que las lenguas, ¿no? Cada región, cada hablante tiene su propia identidad, intersubjetivas, que ahí me corregirán mejor las lingüistas que yo, sus procesos identitarios, pero también el dinero no vale lo mismo o no es el mismo, y yo voy a poner un ejemplo sencillo, ya sea con países, ¿no? Que tenemos distintos tipos de divisas o monedas, pero aquí en México también tenemos dinero de monederos virtuales, las tiendas departamentales, los medios de transporte. Es el mismo dinero, pero cada una tiene su propia tipología, su propia geografía, su propia identidad, ¿no? Pues más o menos por ahí era el acercamiento con la línea de investigación. Claro. Y dirías que con estas, digamos, investigaciones que hiciste, esta nueva aproximación que tomaste, ¿te aportó algo a ti como economista esta visión de los estudios del discurso? ¿Cómo qué es lo que te aportó? Sí, por supuesto, principalmente en el concepto o en la carga de la ideología. Por supuesto que es el lenguaje el que se acerca, pero si bien ahora no sé si todos estén familiarizados con la ideología neoliberal, que ahora que esto enmarca un modelo económico, pero esos procesos ideológicos también se dan principalmente con los temas del lenguaje. Y hay acercamientos, no estamos tan lejos de investigaciones a nivel internacional y muy importantes, y pongo el ejemplo de Thomas Piketty, que uno de sus libros más recientes es Capital e Ideología. Es decir, ya no nada más se centra en los procesos económicos, macroeconómicos, microeconómicos, sino se centran en las categorías de identidad o de ideología, que ahí es donde
hicimos y complementamos la línea de investigación por parte de la doctora Sabine, junto con las investigaciones de economía, ¿no? Claro. Y bueno, creo que en ese sentido, doctora Sabine, ¿cuál es el proyecto colectivo actual de la línea de investigación? Yo me quería referir todavía Ok. a una cosa que decía Eduardo allí. Adelante. Es esa idea de lo cuantitativo y cualitativo, ¿no? O sea, lo cuantitativo nos puede dar una visión determinada sobre un fenómeno y lo cualitativo otra. Y no siempre coinciden, ¿no? Y entonces ahí radica el interés de los estudios del discurso para otras disciplinas también, ¿no? O sea, tener otro acercamiento, lo que decía Eduardo, y publicamos ahí, no sé si quieras agregar ahí algo, Eduardo, algo interesante de esa idea del dinero del ser al tener, ¿no? O sea, quizás podrías elaborar un poco allí, porque quizás para algunos es así, bueno, sí, estudios del discurso y el dinero, que es como también cargado de ideología, pero para que lo pongas, por favor, en un contexto más palpable, más concreto, ¿no? Y está igualmente en este libro. Claro, bueno, allá la contribución en el libro se centró principalmente en la parte ideológica y en esta polaridad, si bien, como dije, el dinero tiene otras funciones aparte de las económicas, sino sociales, históricas, sociohistóricas y culturales, identitarias. Durante el trabajo de investigación, que yo traía esa inquietud, emergió, que eso es lo rico de las investigaciones, emergieron estas polaridades entre ser, tener, apariencia, realidad, triunfo, suerte, perdedores, triunfadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, la contribución es, y por eso se llama la contribución, así, dime lo que tienes y te diré quién eres, es decir, los valores se centraron, aquí quiero hacer un paréntesis de los sistemas, que es muy característico de los sistemas humanos, que somos los que podemos proyectar, podemos imaginar y podemos crear. Escuché a una lingüista que dice que somos animales de sintaxis libre. Entonces, podemos movernos a través del lenguaje con esta facilidad. Y en esta polaridad del ser y el tener, entonces estamos analizando qué cantidad de atribuciones materiales, y no nada más materiales, sino simbólicas, determinan a una persona o a un grupo, por decir, prestadores, prestamistas, como decía, perdedores o ganadores. Y en estas funciones rara vez se centra en la materia de la economía, ¿no? Sino tenemos que recurrir a la antropología, a la sociología. En este caso, el lenguaje es una de las disciplinas más ricas con las que pudimos interactuar, ¿no? Y quizás ahora regreso a lo que me preguntaste antes, ¿no? A ese proyecto. O quizás hacer un pequeño mini paréntesis, porque también es importante, siguiendo, digamos, las ideas de Eduardo, de que no podemos trabajar con lo que hay. Muchas veces también tenemos que desarrollar herramientas existentes o desarrollar nuevas. Una idea que compartimos todos es el discurso como un espacio comunicativo, relacional e identitario, que ya lo hemos elaborado mucho. Es esa idea que abarca todos estos estudios más transdisciplinarios, nos permite tener un acercamiento de apertura epistemológica, pero también de apertura de mente, ¿no? Para poder incorporar otras cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, Astrid tuvo que desarrollar también nuevas herramientas porque las existentes, pues de alguna manera se quedaban demasiado cortos, ¿no? Para recabar un fenómeno. Esto se debe de que en la lingüística frecuentemente los estudios del discurso se consideran como, pues esto es una unidad un poco más grande que una oración, lo cual es rotundamente equivocado. La oración es una noción de un estudioso, nadie habla en oraciones, ¿no? La gente
comunica, interactúa en discursos. Y por lo tanto, las herramientas frecuentemente desarrolladas, digamos, en el marco de una lingüística centrada en la oración, pues de poco nos sirven, ¿no? O sea, a la hora del análisis. Y quizás, Astrid, puedas brevemente mencionar allí cómo es ese proceso también de desarrollar herramientas para resolver ciertas tareas con las que nos estamos topando en el discurso. Sí, por ejemplo, ¿no? Al momento de plantear cuál sería una unidad de análisis en esta lingüística, pero desde una perspectiva compleja, pues no me puedo quedar con esa oración que comentas, ¿no? Tenemos que partir desde una unidad de análisis donde hay ya una interacción entre los individuos que están, por ejemplo, en la entrevista. A partir de pues de este acoplamiento de las personas que están hablando, es que ya podemos empezar a pensar en algunas herramientas, ¿no? De análisis, que esta capacidad de adaptarse, ¿no? Al discurso uno del otro, ¿no? Esta posibilidad también que ocurre en el tiempo, como está ocurriendo ahora, ¿no? Donde uno dice, bueno, voy a hablar un determinado lapso, ¿no? Y en ese sentido no nos podemos quedar con, llegar es un verbo, ¿no? Es una preposición. O sea, claro que se trabaja ese análisis, por supuesto, pero no nada más nos quedamos allí, sino también, digamos, en el entorno comunicativo de qué lo dijo, ¿no? ¿Por qué lo está mencionando de esta manera? ¿Qué relación hay entre las personas que están hablando? ¿Se sienten con un poder similar? ¿Qué edad tiene uno y otro? Entran pues a juego muchos otros factores que justamente pues describen la complejidad, ¿no? Y eso justo nos lleva al proyecto que traemos entre manos ahora, en el que estamos todos, ¿no? ¿No, Etzel? Tú también, para que también integres un par de tus experiencias, porque decidimos que vamos a trabajar nuevamente identidad, esta vez identidad de académicos, y todo esto en un entorno de una academia cambiante. En un mundo cada vez más neoliberalizado, vemos cómo la universidad pública se debate entre lo que es la academia de corte, digamos, más clásico, de corte más tradicional, y el mercado. O sea, también nosotros estamos supeditos a informes, a justificaciones, a tener que levantar fondos, digamos, para nuestras investigaciones. Entonces nos dedicamos nuevamente al tema de la identidad, pero multiangular, ¿no? Entonces, Etzel, tú que vienes inicialmente de los estudios literarios, tenemos a Eduardo, que es nuestro economista de cabecera, ¿no? Y Astrid, que viene de una formación de los estudios de comunicación y de la lingüística. Justo allí estábamos viendo, y quiero que comenten brevemente acerca de esa experiencia, cómo es necesario crear nuevas herramientas, nuevos acercamientos, porque si no, aquello iba a ser una tarea imposible, por tener muchos acercamientos muy distintos de las diferentes disciplinas de las que venimos. No sé quién quiera comentar primero, Eduardo. Sí, con todo gusto. Pues sí, como decía, los retos metodológicos a veces nos imponen algunas rutas que no estaban pensadas ni sostenidas. Habría que cambiar y tuvimos que cambiar las metodologías también y crear unas nuevas y apoyarnos con otras. Puede ser con el software, puede ser con planteamientos de diferente índole, esta bottom-up, ¿no? que estábamos trabajando. Pero me parece que el trabajo al final se consigue hacer por voluntades y por esto que muchos grupos están tratando de trabajar, que es la multidisciplina o la transdisciplina, en el caso también de otros trabajos que no se habían mencionado, como la del arquitecto Luis, que se conjuntan también, ¿no? en este marco de la línea.
pero me parece que al realizar las metodologías correspondientes, muy creativas en algunos casos, ¿ya? Podemos realizar los trabajos adecuadamente. Astrid, ¿quieres agregar algo? O Etzel, igual tú quieres agregar algo desde tu óptica de estudios de literatura o algo que hayas experimentado. Bueno, sí, en la licenciatura hice la maestría, estuve en la parte de literatura y de ahí me pasé a la maestría en lingüística aplicada. Y sí, en la maestría estuve trabajando con textos que provienen, digamos, del área de literatura, pero la metodología que desarrollamos, pues sí creo que nos dio una visión muchísimo más compleja de todo, porque no simplemente es así de encontrar una imagen, ¿no? Una imagen que nada más emerge el texto, sino ver cómo realmente se está articulando desde el lenguaje este tipo de imágenes. En este caso era la imagen del mexicano como un ser inferior en narrativas inglesas de los años 30. Y, y a pesar de que uno dirá, bueno, pues sí, nos van a ver de manera inferior, nos van a ver con estereotipos muy feos, ajá, pero ¿cómo lo están haciendo, no? Y esto a lo mejor era un acercamiento que yo creo que desde la literatura todavía no alcanzaba como a digerir, ¿no? Entonces, creo que sí son herramientas pues bastante útiles para entender tanto la parte de cómo se está desarrollando en el lenguaje como la parte también social, ¿no? Todos estos, como lo que decíamos, conceptos mentales. Exacto. Nos están preguntando aquí, Emerson está preguntando por la noción de autenticidad en nuestros estudios, o si tenemos un conjunto de elementos simbólicos con los que nacemos. No, nacemos con la facultad del lenguaje y tenemos un sistema cognitivo en su lugar que abarca muchos sistemas individuales, desde la visión, la audición, etcétera, etcétera. Todos ellos construyen una estructura semántica profunda de la mente a partir de la cual podemos generar en la superficie lingüística significación. Pero los mundos simbólicos se construyen. Si yo nazco en un grupo determinado, el inicial lógicamente sería la familia, pues voy a formarme con modelos mentales sobre mi entorno, las personas en él, los hechos en él, a través de la óptica de quienes me preceden, de quienes me circundan, que es la familia, ¿no? Astrid, reciente mamá, felicidades. Haces exactamente eso con tus hijas. O sea, todos los papás quieren darnos un paquetito, un set, una mochilita llena de valores, creencias, maneras de comportarnos, etc. Es este primer contacto con la construcción de un mundo simbólico. Y por lo tanto también tenemos tantas diferencias. Lo que cree, piensa, hace, construye una familia, pues no lo tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta familia. Y aunado a eso, las experiencias en la escuela, en el club de fútbol o en el grupo de danza que estamos, y más grande, en la nación que vivimos, ¿no? Nos imprimen, podríamos decir de alguna manera, con un set, con un kit, ¿no? De modelos mentales y cierta manera también de interactuar, lo cual no significa que sea determinista, ¿no? Ya verás cuando tus hijas tengan edad de teenager, cómo van a empezar a creer, a hacer sus propios modelos mentales sobre el mundo, introduciendo información como desde otras fuentes de sus amigos y demás. Claro. Y justo esto que comentaba Emerson, que introduce esta palabra de la autenticidad, las teorías de la complejidad dicen eso, ¿no? Que uno busca esa supervivencia primero como organismo físico, pero también simbólico. Y entonces, debido a ello, es que estamos en esa constante búsqueda, en esa constante obtener pues de estos grupos de amigos, de estos grupos de familiares, de este lugar donde me fui a vivir de intercambio, etcétera, esa creación de la propia identidad y por lo tanto de esa autenticidad, que es casi como un valor de supervivencia simbólico dentro del entorno en el cual interactuamos con otras personas, ¿no?
Exacto. Nos preguntan aquí que si es malo el neoliberalismo. Nada es malo. O sea, nosotros no somos una secta que va valorando a la gente por bueno, malo, o esto es feo y esto no. Este no es el trabajo. El trabajo es analizar razones, causas, funcionamiento, interacciones. Entonces, el neoliberalismo como ideología en sí no es bueno, ni es mala, ni es nada. Depende de lo que la gente haga con una ideología, para qué la utiliza, cómo la emplea y qué es lo que impone sobre los que interactúan dentro de una ideología determinada. ¿No dirías tú también, Eduardo? Ya me dieron en mi tema. Gracias por las dos preguntas. Quería complementar la primera, que si hay autenticidad o algún origen, ¿no? Y ustedes ya respondieron muy bien, la doctora y las dos doctoras. Y por eso es interesante la participación de la economía o los análisis, al menos creo que tiene a través del dinero, porque al igual que el catalán o cualquier idioma anteriormente no es el mismo de ahora y tampoco será en el futuro, el dinero tampoco como símbolo ha sido el mismo. Antes era la sal, antes era el cacao, antes eran los valores, eran los títulos nobiliarios, ¿no? No sé, ¿no? En economía vemos mucho las escuelas económicas y estaban los fisiócratas, estaban los monetaristas, ¿en dónde estaban los valores? ¿Por qué son ricas las naciones? Y aquel libro famoso de Adam Smith, somos egoístas por naturaleza, ¿por qué nos engañamos? ¿Por qué mentimos? En fin, bueno, son otras cosas, pero lo que quiero decir, el dinero, al igual que el lenguaje, por eso se enmarca en la línea, no es lo mismo y tampoco será en el futuro, lo podemos ver ahorita. Antes estaba diciendo, era la sal y ahorita tenemos criptomonedas o monedas virtuales donde ya no se acuñan, digamos, como en la Grecia, ¿no? La runa del emperador o la cara del emperador, sino pues ahora es el Dogecoin, el Bitcoin, todas estas monedas o criptomonedas que pues ya no están acuñadas de esa manera, ¿no? Entonces, y respecto al neoliberalismo, no, también, como dice la doctora, yo soy tantito neoliberal, digamos, pero no es, Cuántas declaraciones. soy más heterodoxo. Pero la cuestión es, así como han cambiado, ¿no? Por eso decía un poquito neoliberal y ahora heterodoxo, van cambiando y van evolucionando la ciencia económica, todas las ciencias, todos los símbolos y demás, pero no estamos estudiando de cargas negativas o positivas, sino lo que hacemos es un diagnóstico, es un estado de la sociedad, un estado de un problema, y en este caso de una problemática, porque al igual, voy a poner dos ejemplos similares. El arroba, ¿no? Que ahora lo utilizamos para introducirnos o introducir a todos, a unas sociedades masculinas, femeninas o quien sea. También tienden cierto, hasta donde entiendo, tienen cierto rasgo de entendimiento. Gente que no ha visto un teclado, gente que no ha visto este símbolo, posiblemente no entienda a qué se refieran este tipo de símbolos. Igual con el neoliberalismo, es un estado, ¿no? Es un lenguaje, y ahora hay bastante tinta en esto del neoliberalismo, no como carga negativa, sino que formó parte de una ideología, por eso yo decía a Thomas Piketty, en el centro. Antes era el capital, ¿no? Como se pensaba que la economía era, pero no, vemos que a través se fueron sistematizando modelos matemáticos y se fueron avalando como lo que supuestamente, y esa es otra de las interacciones, ¿no? Que el hombre es racional, maximiza siempre y está en funciones de la utilidad. Entonces, como ahorita vemos, creo que no tenemos esas cualidades, no todas, pero más tenemos las simbólicas y las del lenguaje. Sí, exacto. Y un poquito, bueno, ya que sacamos el tema del neoliberalismo, es justamente uno de los proyectos en los que están trabajando, ¿no? Justamente no hablando mal o bien del neoliberalismo, sino más bien los efectos que esto puede tener en nuestras conceptualizaciones, nuestras construcciones
del mundo, ¿no? No sé si quieran hablar un poquito, ¿no? De este proyecto. Tenemos una pregunta más, o sea, Okay. siento corretear así, ¿no? Pero nos están llegando más preguntas y ahí está el libro y ahí está Claro. el link, ¿no? O sea, para que puedan por lo menos ahí profundizar un poco en el tiempo siempre corre demasiado. Una de las preguntas es que si también tenemos acercamientos desde la psicología social o si lo hemos planteado, por supuesto. O sea, cómo negar todo lo que han trabajado en psicología social en la parte esa donde trabajamos complejidad social. Cuando hablamos de nuevas herramientas, ¿no? Antes introdujimos esta idea de que tenemos que buscar, o sea, ¿no? Que en la gran caja de herramientas, ¿no? O sea, ¿quién tiene el desarmador correcto como para acercarse a un fenómeno? Por supuesto, también integramos inteligencia de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que viene de psicología social, por supuesto. También nos preguntan si el entorno físico tiene alguna influencia en la formación del lenguaje y el comportamiento de las personas. ¿Qué dirías, Astrid? Pues volviendo al asunto de la complejidad, más que determinar, trabajamos en la línea de investigación más que determinando causas y efectos, determinando cómo los diversos elementos, ¿no? del espacio donde ocurre una interacción, pues confluyen. Entonces no es tanto que si, no sé, si hace frío o calor o si estamos en este país o en este idioma. Más bien es un asunto de cómo, sí, estando en un espacio en particular, pues vamos a tener estas emergencias, ¿no? Del lenguaje. Hablando, por ejemplo, de una charla muy formal, muy casual, o de una conferencia, ¿no? O de una clase, no sé, de una narración, ¿no? De un partido de deportes. Entonces, no es tanto el entorno el que pudiera influir, ¿no? En cómo vamos formando el lenguaje o en este sentido pues las expresiones que vamos a decir, sino cómo vamos todo el tiempo adaptándonos y reaccionando a lo que el entorno está exigiendo de nosotros, ¿no? Y un ejemplo puede ser alguna muletilla que surge, algún chiste, de pronto tiene uno que improvisar, ¿no? En alguna situación, o muy por el contrario, tenemos una instrucción muy clara de apegarnos a un guión. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la manera de verlo desde la perspectiva compleja es cómo va a interactuar el entorno con la persona o la entidad que está manifestándose, ¿no? Y cómo a su vez esta puede modificar el entorno. Qué tanto también tenemos esa robustez como agente para modificar ese entorno y qué tanto el ruido, por ejemplo, pudiera llegar a romper nuestra conversación o qué tanto no. Uh-huh. Entonces es más bien esta situación de estar todo el tiempo adaptándonos a lo que está pasando acá afuera, ¿no? Eduardo, ¿tú querías agregar algo? Sí. Ajá, pues más bien es un sistema relacional, ¿no? Y ahí así es. Y qué bueno que lo vuelves a mencionar, Eduardo, ¿no? Esta es nuestra idea del discurso. El discurso no es ni la unidad más grande que la oración. El discurso no es algo que una persona emana frente a un público. Discurso es un tejido complejo, rico, es un espacio en el que vamos a encontrar relaciones, en el que vamos a encontrar identidad, en el que vamos a encontrar todos los elementos de comunicación y en el que vamos a encontrar los indicios para la emergencia, así lo llamamos en el cognitivismo, de fenómenos, de mundos simbólicos, ¿no? La idea de que en algún momento se consideró la minifalda como escandalosa, o el antro pasó a ser un lugar tugurio, a ser lo más normal, etcétera. Todas estas ideas son emergentes a partir de la interacción de los seres humanos en y con tejidos, estructuras discursivas. Esta es como la idea de fondo a la que tú te referiste, Eduardo. Sí, y abonando también, yo lo veía más en el sentido, hay lenguajes, ¿no? De todo tipo, pero por si nosotros si vemos en la calle
un sendero iluminado o grafiteado o sucio o muy bien limpio, no sé, de cualquier manera que ustedes puedan percibirlo o a través del olfato, algún tipo de sentido, cambiará también tu manera, tu dinámica, ¿no? Absolutamente todo, no nada más el lenguaje. Claro. En el sistema en estos momentos podemos darnos cuenta, vi un cartel que decía estudiar al lado de la licuadora, es decir, en un mundo de pandemia a un año de distancia, ¿cuántos metros cuadrados son indispensables para estar encerrados durante un año, ¿no? Entonces, Ajá, pero lo contrario no funciona, eso de decir licuar al lado del estudio, ¿no? ¿no? Claro, sí, Claro. sí. O sea, vemos ahí, o sea, también a través de lo que no funciona, cómo se está conceptualizando algo y cómo se excluyen otras cosas. Y de hecho dijo a un año de distancia, lo cual se refiere espacialmente Espacio. a ese tiempo que ha acaecido, ¿no? Ya nos quedan un poquito de minutos, entonces no sé si quieren. Los libros. Váyanse, exactamente, aquí todos tenemos los libros, váyanse por favor a los vínculos, tienen la exclusiva oportunidad que nos brinda la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción el día de hoy de tener libre acceso a estos libros. Lean, vean, reflexionen y si tienen algo que quisieran compartir con nosotros, con algún miembro en particular, nos pueden contactar a través de nuestros correos, están en el link también de la website, de la línea de investigación. Como siempre, a nosotros nos dará mucho gusto entrar en contacto con otros. Y cualquier comentario o crítica y todo, o reflexión es más que bienvenidos. Les encargo lectura. Astrid, Eduardo, ¿quieren decir algo más para concluir? No, pues creo que yo también quería terminar con mi imagen de los libros. Acérquense a ellos porque realmente aquí es donde en concreto pueden encontrar estas herramientas nuevas de las que hablamos, ¿no? Cómo abordar desde esta manera, desde esta perspectiva sociocompleja, pues los diferentes fenómenos que nos puedan interesar y que quizá ustedes también pueden abrevar de aquí, ¿no? Quienes nos escuchan y nos ven, para pensarle, ¿no? Esto que me ha tenido aquí un poco atorado estos años, ¿no? De mi interés, de mi investigación, quizá por aquí pudiéramos entablar ese diálogo, ¿no? Con las interdisciplinas. Y pues, muchísimas gracias. Eduardo. Solamente agradecer a Lenal, a ti, Etzel, como moderadora, a la doctora por la invitación, a la doctora Astrid también por permitirme estar en el panel y a todo a Lenal, a la UNAM y al staff. De acuerdo, pues. Muchas gracias. Perfecto. Y pues a las personas que se interesaron en esta línea, pues nuevamente, ¿no? Les recuerdo, los vínculos están ahí en la descripción del link. Este video lo van a poder ver más adelante en el canal de YouTube, así que no olviden suscribirse. Y pues muchas gracias nuevamente a los ponentes por su participación en esta transmisión de parte del Departamento de Publicaciones y el equipo de Cultura y Divulgación. Agradecemos su compañía en esta presentación. Los invitamos entonces a seguir los eventos que se llevarán a cabo en el marco del Segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Y por supuesto, ¿no? Como me uno a los agradecimientos de todos los demás, agradecemos mucho a todo el equipo técnico que hizo posible la transmisión de este evento. Y desde luego, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a sus preguntas tan interesantes. Y pues muchas gracias. Hasta pronto.